Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de junio del 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas de esta semana son varias polémicas porque la agenda legislativa estuvo moviendo proyectos de poca monta. Estuvo aburrida. En su mayoría, no hubo mayor controversia Nos dieron dentro del plenario. Nos dieron recesitos de la congojas. Sin embargo, sí hubo varios escándalos fuera de. Entonces, empecemos por ahí y empecemos como empezó la semana. La madrugada del lunes se conoció que el diputado del PAC, Mario Castillo, había tenido un accidente la noche anterior manejando su vehículo y que había sido encontrado con nivel de alcohol por encima del permitido, por lo cual fue detenido en el acto y empezaron a moverse las piezas que tienen que moverse cuando sucede algo de este tipo con un miembro de los supremos poderes. Correcto. ¿Qué es lo que sucede, Lucho? Explícanos el proceso. Hay que recordar que los diputados, desde que son declarados electos y hasta que terminan su periodo constitucional, no pueden ser detenidos por motivos penales, salvo que sean sorprendidos en flagrante delito, como fue el caso de don Mario. Y aún así, si son descubiertos en flagrante delito, la Asamblea puede ordenar su liberación. Esa es parte de los beneficios y privilegios que tienen los diputados. La Corte Suprema, digamos que cumplió con el protocolo de comunicarle a doña Silvia Hernández, la presidenta legislativa, de que don Mario había sido detenido para que la Asamblea votara si ordenaba o no su liberación. Doña Silvia informó que ella había enviado la documentación que había mandado la Corte a varios diputados y que el resto se iban a enterar cuando ya iniciara la sesión del plenario. Pero en lugar de una votación, los diputados hicieron un receso de 10 minutos, 2 recesos de 5 minutos. Acordaron no votar el tema. Que ya esto trae aquí toda una discusión y tema de si podían hacer o no eso. Vamos a ver. La Constitución dice que la Asamblea puede ordenar su liberación. No que tiene que votar para que se dé. Pero el Código de Procedimientos Penales sí dice que establece el procedimiento que se debe seguir. Que es que el Poder Judicial le notifique a la Asamblea y que la Asamblea decida. O sea, no es una cosa opcional. La forma en la que está redactada ese artículo del Código Procesal Penal, el artículo 393, no dice que eso sea opcional. Y acá lo que ocurrió fue que las jefaturas de fracción, en una reunión en receso, decidieron no someter el tema a votación y luego no informaron públicamente de esa decisión. Ya luego nos enteramos por varias filtraciones que no se sometió a votación porque resulta y acontece que había un diputado que no iba a querer votar a favor de que don Mario fuera liberado. Don Mario estaba ya a las órdenes del Poder Judicial como desde la medianoche del domingo. Entonces el Ministerio Público tenía 24 horas para... Tras de todo andaba manejando con restricción. Bueno, no, yo creo que tuve accidente antes, pero primero lo pasaron a un hospital porque adulto mayor, choque, herido. Y luego lo pasaron ya a la fiscalía. Ah, bueno. Sí,
Pero no tengo muy clara a qué hora ¿A qué hora fue el incidente? Sí, no, eso no lo tengo claro. Entonces eso a mí me parece, personalmente, que sienta un precedente peligroso. Porque entonces, en primer lugar, afecta a los derechos de los demás diputados, porque le cercenaste su derecho de votar sobre si querían que don Mario Castillo fuera liberado o no. Y por el otro lado, le cercenas los derechos procesales a los que tiene derecho don Mario por el mero hecho de ser diputado, que ya otra cosa es si estamos a favor o en contra de que los diputados tengan esos tipos de procedimientos. El tema es que está en la ley no dice que sea opcional, la ley no dice que esta decisión pueda tomarse en jefaturas de fracción, pero así fue como ocurrió. Consulta, porque el diputado ya había renunciado a su inmunidad para ese momento. Sí. Entonces, eso no cambia el proceso. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Por qué? Yo soy de la tesis que no. Es que vamos a ver, eso tiene un problema de origen, y es que la propia fiscalía reconoce que los procedimientos para juzgar a los miembros de los supremos poderes no son claros. Correcto. Y que tienen, bueno, no sé si esto lo ha dicho de esta forma, pero se entiende o ha dicho que ese procedimiento, el que está fijado actualmente, tiene severos vacíos que afectan los derechos procesales de los funcionarios de los supremos poderes que son investigados. Ajá. Creo que don Carlos Alvarado fue uno de los primeros en ver eso. Y ahora lo vio don Mario Castillo, porque a pesar de ser un adulto mayor de 70 y pico de años, no fue indagado sino hasta la noche del día siguiente en la que fue detenido. Cuando decía, por ejemplo, gente cercana a él que si se tratase de un ciudadano común y corriente, la fiscalía lo hubiese indagado rápidamente y lo habrían mandado para la casa. Supuestamente hay una circular de una directriz de la fiscala general, doña Emilia Navas Aparicio, que dice que a los conductores sorprendidos en estado de ebriedad hay que tratarlos muy duro y que no hay que dejarlos salir hasta que se les haya pasado la borrachera. Ajá. El tema, yo no sé si a un adulto mayor la borrachera le puede durar. Vamos a ver, si lo detuvieron a la medianoche del domingo, o sea, a primera hora de la noche, la madrugada del domingo, estaba ya puesto a las órdenes de la fiscalía, lo indagaron hasta la noche del martes. O sea, pasaron más de 12 horas, menos de 24. El tema es que se tardó mucho. Se tardó demasiado. Se tardó demasiado y la circunstancia de que el señor ya había tenido un accidente de tránsito, donde afortunadamente no resultó herida a ninguna otra persona. Solo el poste. Solo el poste. Ahora tiene que también pagar por eso. Y él resultó golpeado y tiene otras afecciones de salud que no vamos a mencionar aquí públicamente, pero terrible cómo se manejó todo esto, digamos. En cambio, Mario creo que sí afrontó la situación con bastante altura y responsabilidad desde un inicio. Hizo una disculpa pública en sus redes sociales, renunció a su inmunidad, que tengo la duda de cómo firmó. Yo tengo duda de cómo posteó y cómo firmó. ¿Cómo firmó la renuncia a la inmunidad? Porque la renuncia a la inmunidad la tenías con firma digital y al estado preso. ¿Alguien se la firmó? Para que haya asistentes. Sí. Sí, el tema es que no la hayan firmado en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero no hay nada que diga que eso fue así. Pidió disculpas, renunció a su inmunidad, dijo que su deseo era ser juzgado lo más pronto posible, pero sin renunciar a su defensa técnica. Y que se iba a tomar unos días para discutir con su familia y sus allegados qué va a hacer de ahora en adelante. Y un pajarito a mí me contó que incluso se barajaba el que don Mario renunciara a la curul. Uh-huh. Por ahora solo renunció a la inmunidad, pero también se está analizando si él va a dejar si va a seguir curul. o no, si va a continuar. Si renunciase, contanos, ¿quién sigue? El tercero en la lista por Cartago es el... Del PAC. Del PAC es el viceministro de Seguridad hasta el lunes. ¿Cuándo era que renunciaba? Creo que era el 16. El 16. Quería su quincena completita. ¿Cómo no? No se puede de otra manera. No, es el 14, creo. Creo que lo tengo muy presente que era el 16, pero bueno. Pero sí, Eduardo Solano. Quien justo sí anunció días antes de que ya había anunciado su salida por motivos personales. Que iba a renunciar por motivos personales. Entonces, correcto. Vamos a ver si esos motivos personales lo
excusan de asumir eventualmente la curul de don Mario Castillo si es que don Mario renuncia. Pero ese es el tema con don Mario, quien, como repito, me parece a mí que asumió el tema con mucha altura y responsabilidad a pesar de las circunstancias. Nuevamente, aquí no estamos justificando manejar bajo los efectos del alcohol. Eso es absolutamente inaceptable. El 14. 14, ok. Eso es absolutamente inaceptable. Pero él asumió la responsabilidad, ofreció las disculpas del caso y renunció a su inmunidad. Lo que no hizo el diputado social cristiano Oscar Cascante. Oscar Mauricio Ahora, Cascante. definitivamente aquí hay la redacción de ese artículo deja un vacío porque dice, si la Asamblea Legislativa autoriza la privación de libertad, el Ministerio Público debe formular la acusación en un plazo no mayor a 24 horas. Y si no la autoriza, tiene más tiempo para presentar la acusación. Exacto. Pero, o sea, pero lo acabas de leer. ¿Sí? Y dice, si la Asamblea autoriza la privación. Exacto. O sea, ahí está. Vamos a ver, la Constitución dice que si un diputado es detenido en flagrancia, Se puede la Asamblea detener. puede Ajá. liberarlo. Ajá. La ley Dice que si dice la Asamblea que se necesita que la Asamblea la privación de exactamente, libertad. que la Asamblea necesita autorizar que se mantenga privado de libertad. Aquí no hubo una decisión en una votación formalmente hecha. Hubo una decisión informal en una reunión de jefaturas de jefes de fracción y todo porque un diputado no quería votar a favor de liberar a un Mario. O sea, el señor tiene 70 y pico años. ¿Qué le va a importar si vos querés hacer ahí un discurso de por qué no hay que conducir bajo los efectos del alcohol? Digo, está en contra y listo. Sí, creo que técnicamente la persona, el miembro de los supremos poderes queda aprendido pero no detenido. Queda formalmente detenido en el momento en que la Asamblea autoriza su privación de libertad y tienen 24 horas para... Yo creo que ni siquiera la fiscalía sabía qué hacer. Yo no tengo claro exacto qué se hace en estos casos. Pero bueno, esto es terrible porque vamos a ver, a como le afecta a él, que digamos que se puso a disposición de las autoridades y dijo, quiero que me juzguen rápido, a otro funcionario de los supremos poderes que esté enfrentando procesos penales abiertos en este momento, perfectamente puede usar esos vacíos procedimentales, esas violaciones a sus derechos fundamentales para traerse un procedimiento en su contra abajo en la sala constitucional o en un tribunal internacional. Correcto. Ahora sí. Pero bueno, y no se arreglan y tienen años esos problemas así, no se arreglan porque obviamente benefician a la clase política costarricense. Pero en fin. El que se puede beneficiar de esto es justamente el diputado Oscar Cascante, cuyas acusaciones esta semana se incrementaron al punto de que ya su compañero José María Villalta presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el posible delito de tráfico de influencias. Y cohecho propio. Ya la semana anterior se había conocido que habían conversaciones entre los dos imputados por el caso de narcotráfico en el que se le vincula... Investigados, todavía no están imputados. Los investigados en que se vincula a Cascante, porque Cascante les gestionó una serie de reuniones. En un audio que filtró Cere Hoy se oye donde estas dos personas hablan de pagarle al diputado. En otro filtrado esta semana por La Nación se habla también del rol del diputado. E incluso pareciera ser que ni siquiera era muy efectivo en lo que querían los supuestos narcotraficantes que hiciera. Dicen las grabaciones que... Solo le importaba comer. Que al parecer su único interés era sacar almuerzos gratis. Pero bueno, el diputado José María Villalta presentó formalmente la denuncia, considerando que ya la información era suficiente como para que la Fiscalía proceda con una investigación sobre este tema. Y bueno, ya la Fiscalía confirmó que ya está investigando a don Oscar Cascante, quien todavía no renuncia a su curul, no ha renunciado ni a su inmunidad, ni a su inmunidad, y sigue faltando a las sesiones de plenario. Es que... Espero que no esté justificando las ausencias. Nos daremos cuenta. Este escándalo estalló exclusivamente este mes, ¿verdad? Creo que sí. Esto empezó este mes, sí. Sí. Ya te digo. Entonces nos daremos cuenta a finales de este mes, cuando llegue la nómina de cuánto le pagaron por mes a los diputados, si el señor ha estado ahí justificando sus ausencias. Pero lo que más podemos agregar sobre este tema con don Oscar, que no renuncia a su inmunidad ni a su escaño, es que el resto de la Asamblea parece muy quedita con el tema.
Nadie parece importarle. Es Nadie. como, bueno, solo acepto la denuncia presentada por Villalta. Y a Luis Ramón Carranza por ser el autor intelectual de la comisión investigadora. Pero de ahí en adelante a nadie parece importarle. No hay control político. Es No hay mayor- interesante porque cuando estalló el escándalo de la UPAD, a las horas teníamos diputados pegando gritos, pidiendo allanamientos en casa presidencial y ahora todo el mundo calladito, ¿verdad? Lo cual habla muy mal de la asamblea y preocupa porque pareciera que todos tienen cola que les majen y nadie quiere. Así es como quedan. Sí. Quedan todos los que Que no no- hablan de este tema que no como hablan porque que tienen no colas que hablan les porque majen. tienen cola que les majen en este tema del narcotráfico, lo cual es sumamente preocupante. Dado que, bueno, el único, como ya dijimos, Villalta, que pues, se movió con la presentación de la denuncia, y por eso y exclusivamente por eso esta semana le damos el reconocimiento de diputado de la semana. Y sí, el 30, Porque era él o declararlo desierto. el 31 de mayo, Óscar Cascante se separa de la fracción del PUSC, entonces fue por esos días que Sí, fue a reventó, finales, entonces fue a lleva finales. todo junio en el escándalo y creo que si revisamos la asistencia no ha estado llegando desde que inició este escándalo. Pero bueno, Sí. ¿Qué más habíamos a mencionar sobre este señor? que es nefasto y debería renunciar a su curul. Sí, hace rato, pero no, ya se lo habíamos dicho en el programa anterior. Bueno, el tema es que la Asamblea nuevamente nos queda debiendo y que nuevamente evidencian que cuando se trata de escándalos y actos... Cuando la eh, corrupción es en serio, no les importa. cuando los que cometen los actos son ellos, usan una doble regla para medirse. Sí, se miden con dos varas. Exacto. Lo cual se reflejó justamente en el otro tema, que fue que Pfizer, ya esta semana por fin se iba a conocer la moción de Pfizer, En que había realidad- perdido el apoyo. En realidad iba a mencionar por qué solo por eso Villalta era el diputado de la semana. No, que es un tema pequeñito, antes de pasar a Pfizer. Dale. Resulta y acontece que la Comisión de Asuntos Jurídicos tenía una sesión virtual. ¿Por qué virtual? Yo no entiendo por qué carajos. Porque las Si comisiones pueden sesionar virtualmente pero si estaban quieren. todos en la asamblea. ¿Para qué es una sesión virtual si están todos en la asamblea? Están practicando. Ya vimos por qué tienen que practicar. No. O sea, a mí me parece... No, y es que cuando ese día tenían una audiencia con doña Marta Costa. ¿Cierto? En los días en los que tenés audiencias con la Contralora General de la República, No te no puedes pones a usar eso practicar. para practicar. Resulta y acontece que don José María había usado... Vamos a ver, para que un diputado pueda entrar a una sesión virtual tiene que usar su correo electrónico oficial, porque eso es lo que le da acceso a una serie de herramientas tecnológicas que se necesitan cuando un diputado participa de esas sesiones virtuales. La Comisión de Asuntos Jurídicos estaba sesionando virtualmente y don José María Villalta se mete en la llamada. Él no es miembro de esa comisión hasta donde recuerdo, tal vez si no hay que me corrija. Y entonces doña Franja Nicolás, que es la presidenta de esa comisión, le dice: don José María, en su nombre en Teams de Microsoft, que es la plataforma que usan, me sale su nombre, pero entre paréntesis me sale invitado. Eso lo que quiere decir es que el diputado se conectó a la llamada con un correo que no es el oficial de la asamblea, y que por los protocolos que se emitieron a lo interno de la institución para el tema de sesiones virtuales, pues ella no podía validar la participación del diputado ni darle la palabra. Antes de eso- Jurídico, Sara. Comisión de Asuntos Jurídicos. Sí, él es miembro de Él la es miembro, comisión. imagino. Peor, pero bueno. El problema, al parecer, primero era que don José María Villalta tenía puesta la tapita de la cámara de la computadora. Estaba tapada la cámara. Entonces, se puso a hacer una malacrianza, un berrinche, de que por qué no lo veían, que era problema de servicios técnicos, que no sé qué, que no sé cuánto, que le estaban coartando sus derechos de diputado. Y entonces doña Franji le dice: revisás, es que te podemos oír y sale como que tenés prendida la cámara, pero no te vemos. Revisá que no esté tapada la cámara. Eso era efectivamente. Luego era el tema del asunto del invitado. Servicios técnicos dice, por el protocolo, don José María tiene que meterse con su usuario oficial. Y el tema es que no podía meterse con su usuario oficial porque el usuario oficial lo estaba usando en otra reunión, en otra llamada. En otra comisión. Sí, al parecer. Entonces, no podía. Vamos a ver, es técnicamente posible. Estar en dos reuniones virtuales. Sí. No entiendo por qué él no pudo.
creo que muchos de sus usuarios son bastante jóvenes y deberían saber eso. Podría haber llamado a servicios técnicos para que le ayudaran, o a informática. Pero en lugar de eso, y doña Franja Nicolás, entonces, para que Villalta hablara, tenía que decretar recesos. Y en esos recesos, Villalta lo que decía es que me están guardando mis derechos de diputado porque por una sencillez de que sale invitado, pero soy yo, me ven, me oyen. No entiendo por qué el protocolo dice eso, no tiene sentido. Pero las funcionarias de servicios técnicos estaban acatando nada más el protocolo. Entonces se llevaron regañadas de José María Villalta y ya lo último de Franja Nicolás. Esto estoy resumiéndolo porque esto fue prácticamente toda la sesión, se fue en este caos de que no sabían qué hacer con el tema de Villalta. Y al final dejaron colgando a doña Marta Costa. Entonces tuvieron que reprogramar la audiencia. Pero bueno, por eso es que lo de Villalta es solo por el tema de la denuncia de don Oscar Cascante, porque si tomamos en cuenta... No fue su mejor semana. Si tomamos en cuenta ese berrinche impresentable que hizo contra una funcionaria técnica que simplemente está acatando órdenes. O sea, no es ella quien debió haber llevado esa regañada, pero bueno. Pero bueno, sí, después del paréntesis de Lucho, gran paréntesis. a lo que duró más de lo que esperaba, a lo que íbamos es que mientras no se quiere investigar el narcotráfico, sí se quería traer a los directivos de Pfizer a dar cuentas por el contrato firmado con el país y supuestos chismes que los diputados crean en teorías de la conspiración de que hay algo ahí en el contrato, de que el país negoció el Cerro Chirripó con Pfizer en caso de que no les paguen y demás. Concesionamos el Cerro Chirripó para refrigerar vacunas. Entonces, bueno, la moción que perdió apoyo porque muchas firmas fueron reiteradas, por lo menos 20 hasta la semana pasada que llevábamos el conteo, no sé cuántas terminó al final cuando se presentó, pero bueno, se rechazó la moción porque, bueno, primero yo creo que por la vergüenza nacional que fue ese momento en la asamblea, pero también porque Pfizer... Una reacción nacional generalizada. Antes de que se fuera a votar, Pfizer le envió un oficio a la comisión donde explicaba básicamente lo que ya el doctor Salas había explicado de los tiempos de entrega que se esperan para lo que queda del año. Que todas las vacunas van a llegar este año. No sabemos nada nuevo, exacto, con esa carta. Y a pesar de eso, don Pablo Heriberto tuvo el descaro de salir a decir que había cumplido con su objetivo la moción con el simple hecho de recibir esa carta. Sí, lo cual no es cierto, porque afortunadamente don Pablo Heriberto, él gusta de hacer sus declaraciones a la prensa en videos y lo sube a sus redes sociales. Correcto. Y resulta que el día que presentó la moción, que empezó a recolectar las firmas, don Pablo publicó un video y lo mandó a la prensa, diciendo que el objetivo de la moción era que Pfizer explicara que por qué tanto secretismo, que por qué no se podían conocer las cláusulas, que cuáles eran las cláusulas. No estaban pidiendo un cronograma de vacunas, como bien lo dijo la presidenta de la comisión, doña Lorena León, cuando justificó su voto en contra. La moción no era para pedir un cronograma de vacunas, y si aún así lo que querían era un cronograma de vacunas, esta no es la comisión para pedirlo. Está en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Correcto. Pueden pedirlo en la Comisión de la Caja si les da la gana. ¿Qué sabíamos de lo que respondió Pfizer? Vamos a ver. Bueno, y además la respuesta es falsa, porque primero porque la justificación de la moción era que Pfizer venga a explicar por qué tanto secretismo con el contrato. Según, no era que nos diera un cronograma de vacunas. Y lo otro es porque Pfizer no les dio un cronograma de entrega de vacunas. Ni siquiera le dijo lo que ya sabíamos. Les dijo a finales de junio va a estar entregado a Costa Rica alrededor del 36-37% de lo que se le de lo que nos contrataron. Y a finales de septiembre va a estar alrededor del 75%. Lo que ya sabíamos. Lo que ya sabíamos porque el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quien fue el último que lo reiteró más recientemente, dijo, en junio van a seguir llegando estos lotecitos pequeños de 76,000 dosis de Pfizer a la semana, porque el mes de aceleración que habíamos pactado era mayo. Ya mayo terminó. El próximo periodo de aceleración es julio, agosto y septiembre. Entonces, en esos tres meses vamos a recibir
vamos a recibir cerca de 2,5 millones de vacunas y el resto pues ya antes de que termine el año. En fin, ellos lo ven como una victoria, nosotros lo vemos como el cierre de un capítulo vergonzoso que creo que generó dudas legítimas de que Pfizer nos iba a patear el trasero y nos iban a decir, vea, mae, ustedes están, ahí sus diputaditos están jodiendo mucho, me le están haciendo mala imagen a la empresa, simplemente rompemos el contrato y van a ver qué hacen quienes da vacunas. Sí, eso no lo iban a hacer porque les hubiera generado una peor imagen, pero todo bien. Seguimos con los temas. El otro, lapsus. Esto es un tema recurrente. Lapsus. Nada más tuvimos un recordatorio nuevo esta semana de la elección de magistrados que siguen siendo de forma oculta y seguimos sin saber y si podemos seguir sin exigir respuestas a cosas como, por ejemplo, que la persona que tuvo la nota más alta dentro de la comisión sea de las que tiene una menor cantidad de votos de apoyo. Entonces, como la votación no es pública, no podemos nosotros como medio y la ciudadanía en general preguntarle al diputado, ¿usted por qué votó por esta persona en lugar de esta? ¿Cuál es su justificación? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Por qué es que no se tomó en cuenta la calificación? ¿O qué fue lo que tomó usted en cuenta? Pero bueno, contexto. Esta semana la Asamblea tenía que escoger 8 magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte. Una sala que no es poca cosa, es la sala de lo penal. La sala nefasta de toda la Corte Plena. La sala que lleva los procesos contra, por ejemplo, los supremos poderes. Contra ellos mismos. Por algo es súper importante saber a quiénes están escogiendo y bajo qué criterios. Pero bueno, la comisión de nombramientos naturalmente hizo su trabajo de entrevistas y calificación. Ya podemos cuestionar toda la metodología que usan, etcétera, que siempre es mejorable. Todo es perfectible en este mundo. Y bueno, nuevamente tenemos este escenario donde el plenario se pasa por el forro de lo que quieran poner ahí en la palabra, las recomendaciones de la comisión de nombramientos se escogen a quien les dé la gana. Rafael Segura Bonilla fue el más votado con 48 votos y resulta que don Rafael era el cuarto mejor evaluado con una nota de 83. Bueno, por lo menos. Don William Serrano Baby, no sé cómo lo se pronunciará, perdón, obtuvo 45 votos y él era el tercero mejor evaluado con una nota de 87.25. Don Miguel Ernesto Fernández Calvo era el séptimo mejor evaluado y tuvo 45 votos, los mismos que don William, con una nota de 73.33 en la comisión de nombramientos. Y la última, Cynthia Dumani Stratman, obtuvo 41 votos y ella era la quinta en la lista de mejores calificados con una nota de 82.17. Quienes quedaron excluidos porque no recogieron los 38 votos mínimos necesarios para quedar electos. Doña Rosa María Acón NG quedó a un voto de ser electa, obtuvo 37. Doña Patricia Vargas González era la mejor calificada de la comisión de nombramientos con una nota de 93.26 en una escala de 100. Y doña Patricia solo tuvo 17 votos. Doña Blanca Iris Sala Zamora obtuvo 15 votos. Don Edwin Salinas Durán 14, Rafael Mayid González 13 y ahí sigue la lista. Solo 4 alcanzaron y superaron los 38 votos necesarios y ellos fueron los que fueron, valga la redundancia, juramentados el jueves. Una consulta, Lucho, ¿por qué no repitieron la votación? Por el procedimiento que regula esto, dice que si no quedan electos todos en una ronda, la siguiente ronda se hace después. Ok. ¿Para suplentes? ¿Sí? Ah, ya, claro. Me estaba confundiendo con el... No, en la de nombramientos en los propietarios sí hay 3 rondas al día. Como 4 rondas, sí. Ok. Pero bueno, esto nuevamente nos hace preguntarnos para qué existe la comisión de nombramientos, ¿verdad? Hasta la misma sala constitucional, cuando uno va a impugnar el procedimiento que se usa para nombrar magistrados, dice es que lo de la comisión de nombramientos no sirve, no es vinculante, nada. Ni siquiera está establecido formalmente en los procedimientos. No, esto fue un invento de la Asamblea intentando limpiar el proceso y solo lo ha hecho más terrible. Solo lo ha hecho peor. Pero bueno, nada más valga el comercial para recordar que llevamos desde el 2019 esperando que la Sala Constitucional resuelva la acción interpuesta contra estas votaciones secretas en las elecciones de magistrados. ¿Cuántos meses ya?
Déjame porque estoy abriendo el expediente. En la menos nos llevamos una hermosa sorpresa y se la damos ahorita Ya. en primicia mientras hacemos la nota y ustedes lo escuchan sábado. Aunque francamente lo dudo mucho. Esto lo presentamos a mediados finales del 2019. O sea, ya va Es el para 2 expediente años. 19-011-022-0007-CO. Está en el despacho de doña Ana Marigarro Vargas y se presentó el 24 de junio del 2019. O sea, Ya vamos a cumplir. En 2 semanas cumple Dos los años. 2 años. El tiempo promedio de las acciones es 1 año y medio. Ya estamos por encima de esto. En fin, tocará seguir esperando a que doña Ana Mari Garro decida hacer su trabajo. Pero bueno, siguiendo con los temas, otro informe que dormía el sueño de los justos eran los 2 que se habían presentado del resultado de la comisión que estudió el tema de los Panama Papers. Que esta semana varias diputados y diputados propusieron una moción para que se conozcan estos informes. Esa moción fue aprobada y deberán votarse los informes el 16 de junio, me parece, porque ¿cómo es el procedimiento? La moción se acoge para que se conozca y la asamblea tenía A ver, 10 habilitados. Es que antes de la reforma integral del reglamento que se hizo durante la presidencia de doña Carolina Hidalgo, los informes de las comisiones investigadoras no tenían un plazo para ser conocidos por el plenario. Con esa reforma al reglamento se estableció que cuando llega un informe y vence determinado plazo para presentar otros dictámenes minoritarios, la presidenta ahora tiene que fijar un plazo para su conocimiento y su votación en una misma sesión, que no puede ser 2 días hábiles después de vencido el plazo de presentación de los informes, ni 5 días hábiles después. Entonces ahí hay una franja ahí de tiempo muy específica. Como y una ya semana, no, sí, ya no es optativo. O sea, ahora informe de comisión investigadora que salga, informe que tiene que fijarse votación para que se conozca. Por eso se han votado los informes de la estafa del PAC y el caso UPAD. Informe de UPAD que, por cierto, pasó desapercibido por todo el despelote que hicieron la semana pasada. Eso no aplica para los informes de investigación viejos, como por ejemplo este de la Comisión de los Papeles de Panamá. Sin embargo, y los diputados dijeron como, metamos en una moción y aplicámosle el artículo a este y solo a este caso, sí, solo a este. No vamos a abrir el portillo para que sea todos, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, ahí se hicieron una interpretación antojadiza del reglamento y le fijaron fecha. Estos informes, yo no sé, hay 2 que tienen la misma cantidad de firmas. Uno es del PUSC y del PLN del periodo anterior, que tiene recomendaciones que yo creo que si los diputados actuales las leen se les para el pelo. Porque es, por ejemplo, establecer un sistema de territorialidad reforzada en la materia tributaria. Y Hacienda acaba de eliminar las grandes empresas, ¿cómo se llama? Las grandes empresas territoriales. Imagínate. Los grandes contribuyentes territoriales. Ahora solo existen los grandes contribuyentes. Reforzar la supervisión de que los grandes contribuyentes que generan renta en Costa Rica tengan la obligación de declarar la información de ingresos percibidos en Costa Rica y en el exterior, aunque no necesariamente se les impongan impuestos. Reforzar la legislación en materia de remesas al exterior, crear un tribunal especializado, crear un tribunal especial tributario en jurisdicción contenciosa administrativa, aumentar las penas por el delito de legitimación de capitales, regular los precios de transferencia y aprobar el proyecto de extinción de dominio. O sea, casi el 100% de las cosas que están aquí son cosas a las que el Liberación y la Unidad de este periodo se ha opuesto. Correcto. Entonces yo quiero ver cómo van a votar ese informe. En cambio, el otro informe tiene firmas del PAC y del Frente Amplio. Y lo que recomienda es fortalecer presupuesto destinado a campañas informativas. Wow. Recomendar al Ministerio de Hacienda realizar fiscalizaciones sobre las personas identificadas como creadoras o usuarias de sociedades citadas en los papeles de Panamá, que eso ya se hizo. Que la comisión investigadora del Ministerio de Hacienda sea transformada en una unidad permanente dentro de tal ministerio, dedicada exclusivamente al análisis de riesgo fiscal. E impulsar y aprobar una larga lista de proyectos de ley que los tenemos enlazados en la crónica del lunes.
Entonces, si gustan, ahí pueden visitarlo, leer ese informe, los 2 informes en nuestra plataforma Asamblea. Veremos cómo lo votan, va a ser interesante ver eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo votan o si zafan. Se rompe el quórum. No hay quórum ese día. Eso sí sería una mala año. No hay quórum ese día. ¿Qué pasa si no hay quórum? Ya no se puede votar. Se dan por rechazados. Tienen que volver a votar una moción. Tendrían que volver a fijarle fecha. Se dan por rechazados. Sí, no, lo que el artículo del reglamento dice es que deben votarse en la misma sesión en la que se inicia la discusión. ¿Y si Pero no se dice, vota? Pero no dice qué pasa si se rompe el quórum. Y no se votó. Se archivado de una. Sí, pero eso implicaría que... Eso tendría que ser vía interpretación de la presidenta. Más archivado con más razón. En fin, veremos qué va a pasar. ¿Qué nos queda más de agenda esta semana? Adicionalmente, en temas breves varios, las plenas volvieron a funcionar. Creo que llevaban rato sin conocer proyectos. Aleluya. Y bueno, ya la plena primera resolvió el controversial proyecto al que... Bueno, el proyecto no es controversial. El proyecto de las controversiales mociones que había presentado María Inés, que fueron catalogadas de racismo por muchas personas y sectores, que buscaba acciones afirmativas en empleo hacia las personas afro que cumplieran con todos los requisitos necesarios para concursar por puestos. Ese es el objetivo del proyecto, no era el objetivo de las mociones de María Inés. Ese es el objetivo del proyecto. El objetivo de las mociones de María Inés era detener el proyecto, sortearon ese bloqueo y ya fue aprobado en primer debate. Solo votó en contra Pedro Muñoz. El jefe de María Inés, porque María Inés es la jefa de campaña de la campaña de Pedro, exacto. Sí. ¿Y qué más? Creo que estamos por hoy. En la plena segunda se aprobó también un proyecto, un primer debate, que es para declarar el día de la... Alajuela, provincia Palabra, Ciudad Palabra. Eso. Sí, algo en conmemoración ahí de las ferias de los libros y no sé qué carajos. Fijo, es un proyecto de Thompson. Se delegaron 2 proyectos más a las comisiones plenas, segunda y tercera, entonces vamos a ver qué sucede ahí. Cabe mencionar también que se aprobó una dispensa de trámites a un proyecto impulsado por Poder Ciudadano Ya, para que los partidos políticos estén obligados a suministrar al Tribunal Supremo de Elecciones información básica sobre los candidatos en las próximas elecciones. También se aprobó... Alajuela Ciudad Palabra es un proyecto de Thompson. Sí. No le llegó a tiempo para la elección. Pero Thompson ganó en el Cantón Central de Alajuela, donde fue alcalde. Bueno, por lo menos. Sí. Se aprobaron varias autorizaciones de donación de terrenos, que las igual estarán todas listadas en nuestro resumen semanal. Y por fin la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el proyecto de creación del Fondo de Avales. Que esto fue una idea que se presentó casi que iniciando la pandemia. Ya vamos a terminar la pandemia y todavía no es ley. Por eso decimos que la Asamblea Legislativa se quedó sumamente corta con lo que hubiésemos esperado que hicieran durante esta emergencia sanitaria. Pero en fin, ¿cómo se solucionó? Bueno, nada más y nada menos que poniendo al sector privado a coadministrar el bendito fondo de avales. Yo quiero ver cómo eso no va a causar problemas de conflictos de interés. Porque para el que no lo sabe, el fondo de avales es que se use plata pública, en este caso $300 millones de deuda, que tiene que pagar el Estado, por ende todos nosotros, para financiar líneas de crédito de gente en el sector privado, y usarlo como garantía en hasta un 75%. Entonces, es plata para el sector privado, coadministrada por el sector privado. Creo que va a estar metida ahí UCAEP y no me acuerdo cuál otra ahí cámara empresarial. De paso, se aprobó el financiamiento ya en primer y segundo debate, que le da contenido presupuestario a esta ley que todavía no está aprobada. Y como está esa circunstancia, lo que se puso en la ley de estos préstamos es que si el fondo de avales no se llega a concretar, la plata se usa para cambiar deuda cara por deuda barata. Son 2 créditos de 300 millones cada uno. Uno del BIRF, que es el Banco Mundial. No sé por qué carajo le siguen diciendo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se llama Banco Mundial. Es el nombre oficial, pero se llama Banco Mundial. Esa es la marca. Bueno, uno es con el BIRF del Banco Mundial y por 300 millones y el otro es del BESIE por 300 millones. El del BIRF son fondos no específicos. No sujetos a nada, ningún proyecto, digamos. Es plata que el gobierno puede usar para cualquier cosa, pero los diputados ya le dijeron cambie deuda cara por deuda barata.
y el crédito del BESCI de 300 millones son 60 millones para abonar a la deuda del Estado con la caja y el resto para financiar el fondo de avales. Ok. Y sí, de los nuevos proyectos, bueno, ahí los suscriptores demás podrán leer todos los nuevos proyectos que hemos presentado. Están también todos en la plataforma de asamblea. Solo mencionar así brevemente, el gobierno presentó el cuarto presupuesto extraordinario y adicionalmente un proyecto que yo estoy casi seguro que es inconexo. Porque se llama exoneración del pago de IVA por 6 meses para pymes que alquilan locales comerciales, que eso está incluido en el proyecto, pero además tiene un artículo, una reforma a la ley del IVA para que por 5 años las pymes se puedan acoger al régimen de tributación simplificada sin necesidad de presentar sus estados financieros, declaración de renta anterior o cualquier otro documento, más que su escritura de constitución. Yo creo que los diputados están enfocados en volvernos un paraíso fiscal. ¿Vos te has dado cuenta? Esta fue Frangel, este proyecto es Frangel. Sí, o sea, este proyecto. Y además incluye una reforma al artículo de exoneraciones del IVA para que los medios electrónicos que permiten el acceso a la lectura de libros en soporte diferente, el papel, Kindle, sí, cualquier lector electrónico quede también exonerado de IVA como están exonerados los libros y las demás. Bueno, voy a decir que mi computadora es un lector de libros y entonces me compro una Mac sin IVA. Más allá de la interpretación que uno puede hacer es como, ok, si vos querés esto, genial, presenta un proyecto para esto. Pero ¿por qué meterlo en un proyecto que habla de otra cosa completamente? Esos son los famosos goles que después se caen en la sala constitucional. Exacto. Pero bueno. En realidad, bueno, yo voy a ser completamente honesto con todos ustedes. Esto es clásico de doña Frangi. Y no solo es clásico de ella, sino clásico también de la Camarilla de Restauración Nacional, que presenta proyectos súper populistas a sabiendas de que nunca se van a mover. No van a pasar, ni siquiera le van a asignar comisión. Así son ellos. Así son ellos. Y por cierto, quiero mencionar antes de que alguien me gane la jugada, que me sorprende que nadie todavía de Nueva República haya presentado un proyecto para legalizar el Bitcoin en Costa Rica. Ah, ya se viene. Como les encanta copiar a El Salvador. Estoy completamente seguro que ya viene. Contaremos los días hasta que llegue. No podemos dejar de mencionar que el plenario aprobó una moción de repudio al arresto de los candidatos presidenciales de la oposición en Nicaragua. Moción firmada por más de 40 diputados, sí, incluido José María Villalta del Frente Amplio, quien la votó, la firmó y la defendió. También la Comisión de Honores sesionó por primera vez ya de forma pública. Eso es una victoria nuestra. Con nuestra acción de inconstitucionalidad del 2018, 2016, ya ni me acuerdo. 18. Que declaró inconstitucional las sesiones de esta comisión. Y bueno, las estrenaron dictaminando un expediente que propone declarar ciudadano de honor al Papa Juan Pablo II. Nada mal. ¿Qué te parece, May? Nada mal. Que usen esa victoria nuestra para hacer esas cosas. Pero bueno, no fue el único. Nuestra victoria es que ahora sabemos quién votó, cómo votó y que la sesión es pública. Lo que ellos hagan con eso ya es culpa de ellos. Fue muy interesante porque Paola Vega preguntó... se transmiten en vivo estas sesiones. Ajá. Paola Vega preguntó si se necesitaba unanimidad para dictaminar esos expedientes, porque ahí está, el primero era el de Juan Pablo II, y todos sabemos que Paola Vega no es muy afín a la ella es pro Estado laico. Exacto. Sí. Entonces le dijeron, no es necesario, entonces ella votó en contra. Otro que avanzó fue el benemeritazgo a Ana Gabriel Ros González, a María Teresa Obregón Zamora, a Ana Rosa Chacón González, a Luisa González Gutiérrez, a Mireya Barbosa Mesén y a Rafael Ángel Fernández Piedra y Fernando Lara Bustamante. Hay más mujeres que hombres en estos proyectos dictaminados, afortunadamente, porque hay más beneméritos que beneméritas. Y creo que ya eso es todo lo relevante que podemos mencionar en este momento. Correcto. Creo que estamos por hoy. Esperamos que todas y todos estén bien y que la próxima semana nos deje más controversias jugosas para comentar. Pero tampoco tantas. No se pasen. Pero bueno, ahí les estaremos comentando.
Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr